Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal, por este medio, se alimentan de la palabra de Dios. Para todas aquellas personas que buscan cada día conocer las cosas de Dios, donde impartimos un mensaje de edificación para todas aquellas personas que quieran cambiar sus vidas, para todas aquellas personas que quieran buscar la salvación que está en el Hijo de Dios, la salvación, la vida eterna que nuestro Dios les ofrece a las personas por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Vengo a traerle una prédica que se titula Los pecados que están en el mundo. Los pecados que están en el mundo. Vemos hoy en día hermanos que la iglesia de Cristo debe estar alerta. La iglesia del Señor debe estar alerta. Y sabemos que la iglesia del Señor en el mundo anda advirtiendo estas cosas. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque el pecado en el mundo está incrementándose. Los valores se están perdiendo. Y ya muchas personas, millones y millones de personas practican estos pecados, los cuales ellos ven esto normal. Claro, la estrategia del enemigo es que ellos vean estas prácticas normal que está en el mundo. El enemigo las ha introducido en el mundo. Las ha introducido en el mundo para que las personas se acostumbren a ellas. Y son pecados delante de los ojos de Dios. Repito, la prédica se titula Los pecados que están en el mundo. Podemos ver que en el mundo hay muchas prácticas indebidas, lo cual, repito, la iglesia tiene que estar alerta, advertir a sus miembros de estas prácticas, advertir a todos los de la iglesia que se aparten de estas prácticas, que son prácticas que, hermanos, muchas personas en el mundo están cauterizadas en ella, están atrapadas en esas prácticas. Lo cual, bueno, muchos hermanos en el mundo advierten estas cosas. Incluso las naciones están sumergidas en estas prácticas, incluso más que antes. Estas prácticas están aumentando, porque la estrategia, repito, del enemigo es esa, aumentarlas en los jóvenes. Pues, desbaratando todos los valores, que existen en las personas, los buenos valores que existen en las personas, para cauterizarle la mente a las personas, para atrapar a la gente, porque la estrategia
del enemigo es esa, solo que eso lo ven todos aquellos hermanos que son espirituales, que el Espíritu Santo les revela todo eso. Les revela todas esas cosas. Puede ser que hayan hermanos que el Espíritu Santo les revele todo eso, pero se quedan callados. En las iglesias no dicen nada. Porque tienen miedo. Porque de repente no quiere que los miembros se le vayan de la iglesia. ¿O qué prefiere la iglesia? Que se le pierdan por no advertirle, por no advertir que tienen que apartarse de las prácticas, porque cuando le rindan cuenta al Señor tengan delante del Señor vergüenza. Delante del Señor vergüenza, porque no les advierten. No les advierten a sus ovejas que tienen que apartarse para que sean salvos de estas prácticas. Estas prácticas están en el mundo. Están, solo que, bueno, debemos apartarnos de ellas. Debemos apartarnos de ellas. Y yo voy a identificar, que las anoté aquí en un papel, algunas que yo tomé, que están en el mundo, están. La gente la practica. Bueno, unos por desconocimiento, otros porque no conocen a Dios y otros porque les gusta. Porque ya están atrapados a eso y les gusta, pues ese es lo que ellos quieren para su vida. Los cuales estas personas, si no se arrepienten y se entregan a Cristo, van a ser condenadas. Serán condenadas todas ellas, porque no se arrepintieron y se entregaron. No le entregaron su alma a Dios. Y repito, la iglesia, muchos hermanos en el mundo le advierte a los países estas cosas. Le advierte a las personas estas cosas. Porque las personas no saben que practicando o teniendo estas actitudes delante de los ojos de Dios es pecado. Porque estas prácticas son pecados. Yo se las voy a mencionar para que puedan entender. Esta práctica delante de los ojos de Dios es pecado. Y las personas tienen que apartarse de ella. Muchos hermanos hoy en día que le sirven a Cristo estuvieron allá. Ahora son personas nuevas, lo cual abandonaron y entendieron que debían de abandonar todas esas prácticas. Mientras que el corazón lata, mientras que la persona viva, hay oportunidad, hay chance para ser salvo, para que esa persona, su alma, no se vaya para el infierno, sino sea salvo, sea salva. Por medio del arrepentimiento y aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, que es el único que puede desatar todas esas ataduras que muchas personas las tienen en el mundo. Muchas personas están atadas, porque repito, esa es la estrategia de Satanás, de llevar a las personas, llevarlas a que estas prácticas las vean normal, Yo voy a mencionar las prácticas que están en el mundo hoy en día. Una de las prácticas es
la práctica de brujería y santería y palería y hechicería, ocultismo negro, magia negra, todo eso, todas esas prácticas hoy en día están en muchos países, donde ahí opera la hueste de maldad del enemigo. Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y Dios nos advierte, bueno, que nos alejemos de esas prácticas. Pero esa práctica está en el mundo. Personas que practican esas cosas. Personas que practican esas cosas. Otra de las prácticas es la mentira. La mentira. Muchas personas hoy en día viven de mentiras, o sea, hablando mentira, incluso para perjudicar a otras personas. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Hablar mentira, eso es un pecado. La palabra habla de eso. Eso es un pecado. Donde muchas personas, bueno, les gusta estar mintiendo, incluso hablando mentiras de otras personas. Hablando mentiras de otras personas. El otro pecado es el homicidio. Las personas que le quitan la vida a otra persona por quitársela. Ese pecado también está en el mundo hoy en día, en los países del mundo. Pues a una persona le quitan la vida por dinero, le quitan la vida por cualquier cosa. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Eso es un pecado que está en el mundo. Que está en el mundo. Que está en el mundo. Otro pecado delante de los ojos de Dios que está en el mundo son las personas que son borrachas. Las personas que viven su vida para estar tomando bebidas alcohólicas. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Y se lo voy a mostrar con la palabra. Con la palabra. Viven su vida es de deleite en deleite bebiendo bebidas alcohólicas. De todo tipo. Y se emborrachan, pues. Y viven es emborrachándose. Bueno, eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Así la persona vea eso normal. Porque las personas de hoy en día ven eso normal. Que emborracharse, eso es normal. Que eso delante de los ojos de Dios no es pecado. Falso. Eso delante de los ojos de Dios es un pecado. Es un pecado. Es un pecado. Otro pecado delante de los ojos de Dios. Las personas que son ladronas, que roban, que hurtan. Eso es un pecado también delante de los ojos de Dios. Aquellas personas que viven agarrando cosas ajenas. Cosas ajenas. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. Son todos aquellos, bueno, que no pueden ver nada porque quieren estar agarrándoselo, llevándoselo, robándoselo. Y que no le pertenece a él o a ella, sino tienen esos vicios. Bueno, eso es un pecado. Esos son espíritus que cauterizan la mente de las personas. Otro pecado delante de los ojos de Dios son todas aquellas personas que son avaros, tienen avaricias. Avaros, pues, que no comparten. Por ejemplo, son personas que tienen mucho dinero, pero no comparten lo que tienen con los más humildes. Son personas que son avariciosas.
¿Mm? Son personas que son avaras. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. ¿Mm? Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Otro pecado delante de los ojos de Dios son todas aquellas personas que son injustas, que todo el tiempo andan haciendo cosas indebidas. ¿Mm? Andan haciendo maldad. ¿Mm? Andan haciendo maldad. No tienen la mente quieta, sino todo el tiempo andan buscando cómo está haciendo lo malo. Son personas injustas, pues. Actúan injustamente delante de otras personas. Delante de otras personas. Otro pecado delante de los ojos de Dios son todos aquellos que son fornicarios. Eso es una práctica que está hoy en día en los países del mundo de una manera impresionante. De una manera impresionante. La fornicación, como he explicado en otro video, son todos aquellos que no tienen una relación formal, un matrimonio, y viven acostándose, sea hombre o mujer, con diferentes parejas. Eso se llama fornicación. Bueno, eso ha aumentado hoy en día en las naciones. Incluso está dentro de las iglesias. Por eso que los siervos de nuestro Señor tienen que hablar estas cosas. Hablar estas cosas. Hablar estas cosas. Porque estos pecados están en el mundo. Estos pecados están en el mundo. Otro pecado delante de los ojos de Dios. Las personas que son estafadoras. Que viven estafando a otras personas. Su trabajo es estafar. Su título es estafar. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Y se lo voy a mostrar con la palabra. Otro pecado delante de los ojos de nuestro Dios. El homosexualismo. Como ustedes saben, hoy en día muchas naciones han aprobado leyes que se casen hombres con hombres y mujer con mujer, lo cual delante de los ojos de Dios, eso es un pecado. Aquellas personas que son afeminadas, eso es un pecado delante de los ojos de Dios, porque Dios, nuestro Dios, hizo hombre y mujer, y nuestro Dios no se equivoca. No se equivoca cuando Él hizo el hombre y cuando hizo la mujer. Es un Dios que hace las cosas correctamente, no como las hace el hombre. No, es un Dios que cuando hizo al hombre, lo hizo hombre, perfecto. Y a la mujer, mujer. Entonces vemos esta práctica del homosexualismo en el mundo de una manera impresionante, hasta promocionando Satanás esa práctica. Promocionando el enemigo esas prácticas en el mundo, pues para que las personas la vean normales. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia de Cristo tiene que estar alerta en el mundo. En el mundo. Porque el mundo, hermanos, se está enrumbando a estas prácticas. A estas prácticas. Bueno, como digo, más aumentado que antes. Más aumentado que antes. Otro pecado delante de los ojos de Dios. Las personas que maldicen y que todo el tiempo andan hablando grosería. Van a conversar contigo y lo que viven es hablando grosería. Bueno, eso está así hoy en día, lamentablemente.
en las personas que no tienen a Cristo. Uno habla con una persona hoy en día y eso te habla más grosería que una palabra correcta. Eso está existiendo hoy en día. Niños que maldicen. Bueno, la estrategia del enemigo es esa, pues. Esa es la estrategia del enemigo. Buscar dañar la mente de los niños. Buscar dañar la mente de las personas. Buscar dañar las mentes de las personas, de aquellos que no conocen a Dios. Y hoy en día se ve esta práctica de estar maldiciendo, de estar hablando grosería en las personas mayormente que no conocen a Cristo. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Otro pecado delante de los ojos de Dios que está en el mundo, la persona que es incrédula. La persona incrédula, pues, es aquella persona que no cree. Cuando la iglesia de Cristo le advierte que Cristo viene, muchas personas en el mundo no creen y unas personas han muerto sin creer. Igual esas personas tienen que rendirle cuenta a Dios, igualito. Son personas incrédulas que no creen que viene un reino donde ahí gobernará el Hijo de Dios, que no cree que Cristo viene. Bueno, pero la iglesia, el trabajo de la iglesia es advertirle. Ese es el trabajo de la iglesia, advertirle a todas las personas del mundo que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Estos son pecados, hermanos, personas que ven por este canal que están en el mundo, aumentado más que antes. Otro pecado delante de los ojos de Dios es todas aquellas personas cobardes, que no tienen valor para asumir las cosas con honestidad. No tienen valor para asumir las cosas con honestidad. Son todas aquellas personas bueno, que no enfrentan las adversidades. No las enfrentan. Por ejemplo, si nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, y nuestro Señor nos da una tarea, debemos de asumirla con valentía. Nosotros, con valentía, y defender en lo que creemos, que es el Evangelio de Cristo. La iglesia de Cristo todos los siervos del Señor deben defender con la muerte, incluso si hay que dar la vida, defender el Evangelio del Hijo de Dios, de que nosotros tenemos la razón, de que nosotros predicamos con razón. Debemos de defender, no que vamos a ser unos cobardes, y tenemos que enfrentar siempre con la palabra y siempre con argumentos que nuestro Dios nos da por medio de su palabra para defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos llama a todos los siervos del mundo es para defender su Evangelio, donde muchas personas en el mundo serán salvas por medio de Él, por medio de su Evangelio, por medio de lo que se predica.
en el mundo. Y nosotros no debemos de acobardarnos, sino, bueno, resistir. Las personas cobardes, eso es, bueno, eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Otro pecado delante de los ojos de Dios. Otro pecado delante de los ojos de Dios, que ahorita está en el mundo de una manera impresionante. La pornografía. Bueno, Satanás ha tenido ese mecanismo para dañar las mentes de los jóvenes, de muchas personas en el mundo. Incluso hoy en día te están lanzando todas estos bombardeos por las redes. Por las redes, por sitios, por todas las, y muchas personas que no conocen de Dios, bueno, amarran su mente a estos espíritus que están operando. Esos son espíritus que operan en países del mundo, y empiezan a hacer todas estas cochinadas. Empiezan a hacer todas estas cochinadas para transmitirla o llevarla, que las personas se cautericen a ella. Todo esto es obra de Satanás, que tiene, repito, tiene personas que están cauterizadas por demonios. Están cauterizadas por demonios que, bueno, estamos en guerra, pues. Estamos en guerra. Nuestro Señor Jesucristo, que tiene su iglesia, y Satanás con sus prácticas en el mundo, pues, que la está introduciendo de ahorita más que antes. Hoy en día más que antes. Que estar alerta, iglesia. Hay que estar alerta, hay que advertir al pueblo. Hay que advertir al pueblo, que el pueblo no se duerma. El pueblo de Dios no puede dormirse. Porque pareciera que el enemigo está ganando la delantera. Bueno, la palabra dice que el mundo irá de mal en peor. Pero nosotros en batalla, como soldados de Cristo que somos, en batalla, como hacen muchos hermanos, pues, dando la batalla, que así debe ser. Otro pecado delante de los ojos de Dios, el adulterio. Esto es un pecado que, bueno, siempre ha estado, y ahorita más aumentado todavía. Personas casadas que no se conforman con su pareja, si no quieren estar buscando tener relaciones con otras parejas. Bueno, ese es un pecado delante de los ojos de Dios. El adulterio. Ese es un pecado delante de los ojos de Dios. Las personas tienen que apartarse de esas cosas, porque Dios constituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo constituyó entre Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos que nuestro Dios hizo. De ahí venimos toda la humanidad. Pero eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Eso es un pecado delante de los ojos de Dios. Otro pecado delante de los ojos de Dios: los idólatras, las personas que viven adorando imágenes de yeso, imágenes de madera, de piedra, de oro, de plata. Las personas que viven adorando el dinero, eso es idolatría. Las personas que viven en estas prácticas, leyendo yo el Viejo Testamento y el Nuevo también, el Señor dio orden a Moisés y a muchos hombres de la palabra que se apartaran de las imágenes. Prohibió que no se hicieran imágenes para estar pidiendo o adorándola
o creyendo que por medio de una imagen va a haber un milagro, va a haber una petición. No, la palabra dice que pidamos a Dios, el único soberano y dueño, Señor de todo el universo. El único soberano, dueño y Señor de todo el universo, nuestro Dios, nuestro Padre. Que clamemos a Él, no a imágenes. Eso es idolatría. Incluso prácticas que no están en la palabra, que nuestro Dios nos dice que nos alejemos de ella, que las naciones tienen que alejarse de ella. Bueno, esta práctica está en mucha gente en el mundo. Hay mucha gente en el mundo. Y yo voy a leer con la palabra. Hermanos, esto que le estoy diciendo, porque esta palabra, esta prédica que se titula Los pecados que están en el mundo, yo la tomé de la palabra. La tomé de la palabra para, bueno, hacerle entender a todas aquellas personas o a todos aquellos hermanos que están equivocados, bueno, que se pongan al derecho con nuestro Dios, que se pongan al derecho con nuestro Cristo, porque si no, no podrán disfrutar el reino, no podrán entrar en el reino, y se lo voy a comprobar con la palabra, se lo voy a comprobar con la palabra de Dios, de nuestro Padre. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8 versículo 34. Jesús les dijo, Juan capítulo 8 versículo 34. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Tiene que venir Cristo para poder desatar, para poder liberar a esa persona del pecado que está esclavo. Bueno, las personas que practican estos pecados que les acabo de mencionar son esclavos del pecado. Y muchos no lo saben. Solo que el amor de Dios, la misericordia de Dios, es que los saca de ahí. Los saca, pues. Como nos ha sacado a muchos hermanos en el mundo. Y por eso advierte la iglesia de Cristo estas cosas en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbio, capítulo 4, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que le estoy hablando del homosexualismo. Hoy en día promocionan ese pecado. Lo promocionan en el mundo. Muchas naciones, pues, aprobando la ley que se casen hombres con hombres. Bueno, esas naciones le están entregando el territorio al diablo. Le están entregando el territorio al diablo. El diablo defiende lo suyo. Y la iglesia de Cristo defiende lo suyo. Advertimos estas cosas. Ya depende de las personas. Ya queda de parte de las personas si quieren venir a Cristo o quieren irse para el infierno. El día que se presenten delante de Dios en el tribunal del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6 versículos 16, 17, 18 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derrochadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurados para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Que está diciendo la palabra del Señor, que es interesante esto que dice el Señor. El Señor aborrece, mira lo que aborrece el Señor: los ojos altivos, o sea, los que viven viendo pornografía, pues, los ojos altivos, los que se la mantienen viendo pornografía, la lengua mentirosa, los que viven hablando mentiras. El Señor aborrece, abomina estas prácticas. Nuestro Dios. Las manos derramadoras de sangre, los que le quitan la vida a una persona inocente, o los que andan quitándole la vida a personas inocentes. El corazón que maquina pensamientos inicuos, todos aquellos que andan pensando cosas malas, pues, para hacerlas. Los pies presurosos para correr al mal, a todo aquel que quiere estar yendo a hacer lo malo. El testigo falso que habla mentira. La persona falsa que lo que habla es pura mentira, pues, y vive metiendo en problemas a la gente. Y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, el que en las iglesias vive metiendo discordia entre hermanos, pues ese hermano tiene que corregir esa práctica, porque esa práctica delante de los ojos de Dios es abominación, es un pecado. Eso lo aborrece nuestro Dios. Eso lo aborrece nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 28, versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Ve? El avaro, el rico se apresura a tener más de lo que tiene, porque es un avaro, y no sabe que lo que le va a venir es pobreza, pues, porque si lo que tiene no lo comparte con lo más humilde, o una parte de lo que tiene, pero comparte con personas en el mundo que no tienen, bueno, le va a venir es pobreza, pues. Le va a venir. Bueno, pues. No, bueno. Bendito es el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 4, versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La mentira, pues, la grosería, pues, hablando maldición, pues, las personas que maldicen. Y aleja de ti la iniquidad de los labios, de tu boca, hablando cosas que no debes de hablar, grosería. Que bueno, hoy en día vemos esas prácticas que le acabo de mencionar, que el enemigo la ha metido por medio de muchos factores, por medio de canciones, por medio de música, por medio de películas, por medio de novelas, por medio de muchos factores, porque la estrategia, bueno, y muchos países en el mundo están trabajan al diablo, pues. Muchas naciones, gente le trabaja al diablo. Entonces le interesa es meter todos los antivalores a otras naciones. Todos los antivalores a otras naciones. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos no van a entrar en el reino de Dios. Que nadie los engañe, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. Verá, las prácticas que están en el mundo, y este es el apóstol Pablo que escribió esto. Bueno, pues, que también, no, también existían, pero oye, hoy en día, bueno, más impresionante, pues. Más impresionante todavía. Está diciendo aquí la palabra del Señor que en su reino no va a entrar. Si la persona no se aparta, no se arrepiente de estos pecados y andan en rectitud delante de los ojos de Dios, en su reino, cuando venga aquel día que todos se presenten delante de Dios, no van a entrar los que murieron con estas prácticas. Los injustos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los que se están con varones, pues, los avaros, los borrachos y los que maldicen, los estafadores. O sea, los que tienen estas prácticas no van a entrar en el reino del Señor. No van a entrar. No van a poder entrar. Bueno, igual tienen que presentarse. Como quien dice, rendirle cuenta a Dios. Porque no es que aquí vas a morir y ya listo, ya yo hice lo que hice. No, mentira. Aquí todo el mundo tiene que rendirle cuenta a Dios. Y mucha gente desconoce de eso, pues. Piensa que se va a morir y listo. No, eso no es así. Sigue diciendo la palabra del Señor, Isaías. Capítulo 5, versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Hay de los que viven bebiendo bebidas alcohólicas, de los que viven bebiendo y emborrachándose hasta la noche, pues, y hasta el siguiente día. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo aquí, que no van a entrar en el reino. Sigue diciendo la palabra del Señor, Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Todos aquellos que se aparten de ganancia deshonesta, de no recibir cosas deshonestas, de tapar sus oídos a cosas que no les convienen, a propuestas malas, de cerrar sus ojos a cosas que no debe de ver, para no estar viendo cosas malas. Bueno, esos habitarán en el reino. Esos estarán con nuestro Dios. Y seguro para ellos les será el pan y su alimento y su agua, pues. Será seguro para todos ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama la mentira, que está diciendo el Señor aquí en su palabra. Los perros, todas aquellas personas, pues, que hacen todo tipo de maldad. ¿Cuántas personas no hay en el mundo que hacen maldades de una manera impresionante? Solo Dios lo está viendo. Él piensa que solo Dios lo está viendo. Solo Dios lo está viendo. Ahora me estoy recordando aquí, que aquí falta una, que son todos aquellos que consumen droga.
Todos aquellos que, bueno, tienen ese vicio de droga, de todo tipo de droga. Me faltó aquí. Metí aquí recordando. Pero también esa es una práctica que la gente se tiene que alejar de esas prácticas, porque eso delante de los ojos de Dios no está bien. No está bien. Y dice aquí la palabra: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira, todo aquel mentiroso, pues. Todo aquel mentiroso, no va a entrar en el reino si no se arrepiente, pues. Pero mientras que su corazón lata y quiera conocer de Cristo, bueno, Cristo tiene los brazos abiertos para él. Cristo lo abraza, Cristo lo limpia de todo pecado, porque el único que puede limpiar a los pecadores es Cristo. El único que puede limpiar a las personas es Cristo, el Hijo de Dios. Es el único. No hay más nadie. No hay ningún ser humano, ni imagen, ni animal, nada, ni haciendo ese tipo de cosas aquí en la tierra. No, el único que puede limpiar a las personas es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpiar las manos y ustedes, lo de doble ánimo, purificar sus corazones. Bueno, acercarse pues los pecadores a Cristo, acercarse a Dios, para limpiar, para que el Señor le limpie el corazón, para que el Señor le limpie la mente. Y aquellos pues de doble ánimo, purificar sus corazones. Aquellos hermanos que tienen doble ánimo, que son de doble ánimo, bueno, seguir batallando pues, seguir batallando. Sigue diciendo la palabra del Señor, Proverbios capítulo 19, versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Bueno, pues aquí está otra palabra poderosa. El testigo falso que no quedará sin castigo. Ese día, cuando se presente delante de Dios, bueno, ese día será castigado. Y el que habla mentiras perecerá. Bueno, como voy a decir, no va a disfrutar el reino, pues. Sigue diciendo la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo. En el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos en desobediencia. Mira lo que está diciendo esta palabra muy poderosa. Que si hay hijos que quieren andar en desobediencia haciendo estas prácticas, o alguna de estas prácticas, bueno, las naciones que quieran aumentar, o que el enemigo meta estas prácticas y la gente no sea parte de ella, las personas no se aparten de ella, bueno, le vendrá ira. Le va a venir ira. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Por esas prácticas. Porque el Señor le está advirtiendo por medio de la iglesia que se aparten de esas cosas, pero la gente no quiere hacer caso. Después que le viene la ira de Dios, bueno, ahí sí andan pidiendo, clamando a Dios. Porque Él es el dueño y Señor de la tierra y el universo, y Él demanda por medio de su palabra que las personas tienen que apartarse de esas prácticas que son doctrinas de demonios, que están metidas por demonios, que trabajan en el mundo oscuro. Pasa que muchas personas no entienden esas cosas. Solo la iglesia de Cristo. Y dice aquí, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
que nadie los engañe con palabras vanas. Nadie nos puede estar engañando con palabras vanas, diciéndonos que estas prácticas son normales. No, que estas prácticas, ay, tú sí eres religioso. No, porque eso no es ser religioso, eso es advertirle. La iglesia de Cristo tiene que advertirle a sus miembros, a los que cada iglesia tenga, de estas prácticas que están en el mundo. Y eso no es ser religioso, eso es advertir, porque nuestro Dios nos demanda eso a todas las iglesias de Cristo en el mundo. Nos demanda eso, que tenemos que advertir, porque para eso Dios nos llamó. Para eso Dios llamó a sus hijos. Para eso Dios llamó a sus cielos, para que advirtieran. Bueno, que si no se arrepiente la gente y los países van cada día sumergidos a esa práctica, bueno, lo que viene es ira, pues. Le va a venir ira a todas aquellas naciones que no quieran obedecer a Dios. Y se enrumba cada día más a estas prácticas, a esta inmundicia, a estas abominaciones que Dios aborrece. Que Dios aborrece. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, todos estos pecados, pues. Todos estos pecados, pues. Porque la ley es de Dios. Infringen la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, porque Dios está mandando que nos alejemos de estos pecados y nosotros queremos desobedecer a Dios. Estamos desobedeciendo la ley de Dios, queriendo ser delante de Dios desobedientes, pues. Y estamos incumpliendo con la ley de Dios en que nos dice que nos apartemos de estas cosas. Y dice aquí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, son cosas que están pasando hoy en día en el mundo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Esto se lo voy a leer para que vean algo interesante aquí. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, la iglesia de Cristo predicando estas cosas para que las personas se aparten de ellas, y mucha gente no se quiere apartar. Mucha gente no se quiere apartar, pero bueno, nuestro trabajo es advertir. Nuestro trabajo no es agradar a las personas y que las personas se agraden de uno, no. Nuestro trabajo es advertir. El trabajo de la iglesia de Cristo es advertir, porque si no va a venir ira de Dios a las naciones. Y dice aquí que mucha gente será muerta por la ira de Dios, por las plagas que vendrán al mundo. Por las plagas que vendrán, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes. Para que usted, a mucha gente, bueno, como queriendo decir, pues, va a morir, pero ni aún así, viendo las cosas que están sucediendo en el mundo, las personas no se quieren arrepentir.
Las personas quieren seguir cometiendo y haciendo cosas indebidas delante de los ojos de Dios, que es el creador, el dueño y señor de toda la tierra. Bueno, el enemigo lo que hace es meter, bombardear la mente, pues, y meter todo tipo de prácticas pecaminosas en el mundo. Y como repito, más aumentado hoy en día que antes. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres irán de mal en peor. Las naciones que practiquen estas cosas, estas prácticas, irán de mal en peor, engañando, ellos engañando y siendo engañados por el diablo. El diablo los va a engañar a ellos y ellos engañando y el diablo engañándolos a ellos, porque tienen estas prácticas. Y bueno, normal, pues, como que sí, como Rochela, pues. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en los países. En los países. Alerta, pues, alerta que Cristo viene. Alerta que Cristo viene. Sigue diciendo la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, no es que es de Dios. Solo que Dios lo llama para que acepte a Cristo y bueno, se arrepienta y pueda ser parte del reino. Pero mientras que esa persona esté cometiendo estos pecados, es del diablo, pertenece al diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo, para deshacer, desbaratar las obras del diablo. Para eso está la iglesia de Cristo, para desbaratar las obras del diablo. No, porque si hablamos esto nos van a llamar religiosos. Eso a nosotros no nos importa. A nosotros no nos importa eso. Nosotros no venimos aquí para caerle bien a nadie. Nosotros venimos aquí para dar un mensaje. Para dar un mensaje en el sentido, pues, que si las personas les caemos pesados porque estamos hablando la verdad, ya no es culpa de nosotros. Porque eso le pasó a los apóstoles. Eso le pasó a los profetas del Señor cuando ellos advertían estas cosas. Eso le pasó al mismo Señor cuando también hablaba estas cosas. Cuando también hablaba estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Salmo capítulo 101 versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. El que comete estos pecados no habitará en la casa de Dios, pues. No habitará en la casa de Dios. El que está en estos pecados no habitará, no va a entrar, no. Bueno, pues le viene un castigo que se lo voy a leer ahorita. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Los que debían de vivir limpiamente. Que está diciendo aquí el Señor en su palabra. Bueno, que si el Señor no perdonó a los ángeles, hubieron ángeles, bueno, que o desobedecieron a Dios y Dios lo tiene en prisiones oscuras para el día del juicio. Eso va a ser en el tribunal del Señor. Ahí, bueno, lo va a castigar, pero le va a decir su sentencia. Si el Señor no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó
a Noé, pregonero de justicia, sino perdonó a Sodoma y Gomorra, donde se practicaba el homosexualismo, las aberraciones sexuales de todo tipo, que eso está en la palabra. Por eso Dios demanda que las naciones se alejen de esas cosas. Las naciones se alejen de esas prácticas. Si el Señor no perdonó a sus ángeles, los ángeles que él tenía en los cielos, si no perdonó al mundo antiguo, si no perdonó a Sodoma y Gomorra como ejemplo, él deja eso en su palabra como ejemplo. Las personas que practiquen esto en el día de juicio lo va a perdonar. Bueno, dice la palabra que, bueno, las naciones que se enrumben, le va a venir ira. Le va a venir ira. Porque no quieren obedecer a Dios. Que fue lo mismo que pasó con el diluvio. Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Como ejemplo. Bueno, imagínate. Unos ángeles, pues, que estaban allá arriba, se desobedecieron, hicieron cosas indebidas y los tienen en prisiones de oscuridad. Para el día del juicio, que se va a hacer en el tribunal de Cristo, bueno, ahí dale su castigo por no obedecer a Dios. Y las personas que practican estas prácticas no quieren obedecer a Dios. No quieren. Y le voy a leer este versículo, que es importante, para que vean las personas lo que le va a venir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, aquí están los que están practicando las prácticas que les acabo de mencionar. Tendrán su parte, serán echados en un lago de fuego. Todos ellos, todas las personas que no se arrepintieron, los que no quisieron creer, que es la muerte segunda, morirán aquí, que es la muerte terrenal, la muerte en la carne. Y después que mueran aquí, tienen que presentarse en el tribunal de Cristo, en lo espiritual, a rendir cuenta. O sea, que ahí viene siendo la muerte segunda, pues. Morirán espiritualmente, pero no es que eso se va a quedar así, no. Van a ser echados en un lago de fuego, donde ahí tendrán perpetuamente, dicho por la palabra de Dios, perpetuamente serán castigados, como queriendo decir el infierno, pues. El infierno. Serán echados al infierno. Por no obedecer a nuestro Dios. Por no obedecer a nuestro Dios, serán echados al lago de fuego, al infierno, todos aquellos que no se quisieron arrepentir y aceptar a Cristo en su corazón y vivir sanamente, vivir en paz. Vivir en paz. La segunda muerte le caerá el día que se presente delante de Dios. Delante de Dios. Porque estos son pecados, hermanos, que están en el mundo. Y esto no hay que ver estas cosas y ver para un lado. No, la iglesia tiene que estar virtiendo esto. La iglesia de Cristo tiene que estar hablando esto constantemente. Los predicadores, los siervos, los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles del Señor tienen que estar hablando esto en las iglesias, porque el enemigo es astuto. El enemigo, los maestros, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y el enemigo, bueno, puede destruir una iglesia. La destruye.
como ha destruido algunas iglesias, que hay hermanos que se le han entregado, el Señor le ha entregado responsabilidades. Bueno, pero por no obedecer pues las cosas que le manda Dios, por no obedecer, bueno, el enemigo le ha destruido su ministerio, pues le ha acabado con su ministerio. Hay que advertir estas cosas, hermano. Hay que advertirlas, que está en el mundo, donde los hermanos tienen que apartarse de esas cosas. No es que porque las personas estén practicando estas cosas, nosotros vamos a tratarlas mal, no. Sino que, bueno, dando un mensaje primero en la iglesia, a los miembros de la iglesia, bueno, y donde podamos dar mensaje, hablar esto. Porque tenemos familias, bueno, que todavía no han conocido a Cristo, que todavía andan haciendo cosas indebidas y son nuestra familia. Igual pues mucha gente, solo que debemos de dar el mensaje para que la persona pueda entender, sea por cualquier mecanismo que tengamos. Pero estos pecados están hoy en día más aumentados que antes. Son prácticas, las personas las tienen. Las tienen hoy en día, y hay personas que ven esto normal. Están atrapados a ella. Están cauterizados por demonios. O sea, hay demonios que tienen a estas personas atrapadas. Tiene que venir Cristo a liberarlas. Tiene que venir el poder de nuestro Dios para poder liberar a esas personas. Porque esas personas no pueden liberarse sino con el poder de nuestro Dios. Como ha sucedido con muchos hermanos en el mundo, como ha sucedido con nosotros en el mundo. Que después que estamos en Cristo, Él nos libera de algunas prácticas que teníamos anteriormente. Que estas prácticas están en el mundo y son abominaciones delante de los ojos de Dios, como le acabo de explicar, hermanos, en esta prédica. Esta prédica la hago con mucho amor y cariño para todos aquellos hermanos que por este canal se alimentan, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté en sus hogares, que la paz del Señor esté en sus corazones. Hasta luego.